Muy bien, mis amados hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan, nos escuchan. Hoy tengo la gran oportunidad de poder compartir la palabra y quiero invitarle a que escuchen la lectura de la palabra ahí en Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea guiándonos y ayudándonos para poder compartir su palabra. Padre, te damos gracias. Dios, queremos bendecirte. Queremos exaltarte porque tú eres bueno. Pedimos tu guianza, tu dirección, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, que tú hables, Señor, a cada persona que en estos momentos está conectada, que en estos momentos nos escucha. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea edificada, sea fortalecida, sea transformada por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, amado Dios, que tú hables a cada corazón, que tú hables a nuestras vidas, para que haya cambios, Señor, para que haya, bendito Dios, un verdadero encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Gratitud, oración y gozo. Gratitud, oración y gozo. Esa es la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Nuestras oraciones nos dicen mucho sobre nosotros y sobre la perspectiva de quienes nos rodean. Pablo y los creyentes de Filipo gozaban de una participación en el Evangelio. Su comunión no era estática ni estaba basada en alguna creencia en común, sin importancia. En cambio, era una amistad que cada vez era más profunda, que crecía a medida que luchaban unánimes por la fe del Evangelio y se ocupaban de su salvación con temor y temblor. La vida de los filipenses estaba marcada por una progresión tanto en su relación con Pablo como siervos suyos, como también su relación con Cristo como su Salvador. Pablo le escribe a esta iglesia, a una iglesia que él lleva en su corazón, a una iglesia que también lo tiene a él en su corazón. Y Pablo hace oraciones a ellos. Pero qué manera de orar de Pablo. Cuando leemos esta palabra vamos a encontrar que nos está diciendo que Pablo siempre oraba. Y una de las cosas es que nos va a decir que él oraba con gozo. Y esta epístola se encuentra unas 16 veces la palabra gozo o alegría. Así que esto comienza a darnos cierta orientación de la oración que Pablo está haciendo. Entonces, Pablo comienza diciendo, doy gracias
a mi Dios. Pablo es un hombre que hace oración a Dios siempre. Siempre está dando gracias a Dios. Dice el versículo 3, gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Si la iglesia ha de crecer espiritual, la relación entre sus miembros tiene que estar empapada de un agradecimiento genuino. Y esto es lo que nosotros podemos ver y encontrar en esta carta. El agradecimiento no debe depender de la perfección de los demás. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo es que Pablo ora por algunas iglesias que aunque no lo aceptan, él ora por ellos. Entonces el agradecimiento no debe depender de la perfección de los demás, porque todos, absolutamente todos, estamos muy lejos de ser perfectos. En verdad, nuestras imperfecciones deben motivar nuestras oraciones los unos por los otros, aún así. Un agradecimiento genuino y de corazón facilitará la continuación de un ministerio fructífero, como es el ministerio del apóstol Pablo, como es el ministerio que la iglesia de Filipo está desarrollando. Pablo da gracia a Dios siempre. Y escuche bien, porque dice que ora siempre con gozo. Siempre Él está orando con gozo en cada una de sus oraciones. Mis amados, la gratitud es una virtud que debe florecer en el corazón de todos los cristianos. Esa gratitud debe acompañarnos. Esa gratitud debe estar en el corazón de aquellos que hemos nacido de nuevo. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a la queja, a la insatisfacción. Y Dios nos llama a ser agradecidos. Cuando vamos a la palabra en 1 de Tesalonicenses, vamos a encontrar que allí el mismo apóstol dice, sed agradecidos. Hermanos, usted y yo debemos vivir vidas agradecidas con Dios, con la vida misma. Pablo es un hombre agradecido. Es un hombre que ha aprendido la gratitud, y la gratitud es un estilo de vida. La actitud de gratitud debe estar reflejada, debe marcar a cada uno de los hijos de Dios. La gratitud es una forma de vivir, es una forma de ser, es una forma de relacionarse. Pablo tenía una excelente relación con la iglesia de Filipos. Ellos se gozaban, ellos trataban de comunicarse con el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos aprender a vivir vidas agradecidas. ¿Por qué estás tú hoy agradecido? ¿Qué te motivaría? ¿Cuál sería la razón para tú hoy estar agradecido? Pablo es un hombre que tiene una especialidad,
un magíster para encontrar razones y motivos para dar gracias a Dios en su relacionar. Y esa es la razón y esa es la gratitud que podía experimentar, que era producto del gozo en Él. Pablo aquí va a manejar el gozo, la gratitud, viene. Él hace mucho énfasis en esa gratitud y en ese gozo. Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia en todas sus oraciones con gozo siempre, en cada una de sus oraciones. La gratitud es un fruto de la madurez del creyente en la medida que crece en Cristo. A medida que usted y yo nos relacionamos con el Señor, a medida que usted y yo conocemos al Señor, podemos expresar gratitud. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. Pablo por todas partes podía mirar, observar, experimentar, ver la soberanía de Dios. Por eso él tiene un corazón agradecido y comienza a reconocer a Dios como el soberano. Y que todo, absolutamente todo, lo que ocurre en su vida y todo lo que ocurre en la iglesia está bajo el control soberano de Dios. Nada está fuera del control de Dios. Cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, ahí usted puede ver y entender la soberanía de Dios. Usted puede decirle, Señor, gracias por esto que estoy viviendo. Gracias por esto que está ocurriendo en mi vida. Usted y yo podemos encontrar razones también para agradecer, incluso en medio de las dificultades y adversidad en los que aparentemente pueden ser malos para usted, o en los buenos. Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta del Señor, de la gratitud hacia Dios, entonces vamos a ver la vida totalmente diferente. Pablo ora por esta iglesia, una iglesia que él lleva en el corazón. Doy gracias siempre a mi Dios que me acuerdo de vosotros. Él está orando siempre con gozo en cada una de sus oraciones y dice, por todos vosotros. Usted al leer va a encontrar que Pablo no solamente está orando por aquellos que lo aman, que lo valoran, que lo quieren, sino que también por aquellos que no lo valoran, o por aquellos que no manejan las cosas como uno cree que deberían manejarla. Y un ejemplo de eso es la vida de Evodia y Síntique, dos mujeres que no sabemos por qué estaban peleando, por qué vivían en una situación difícil. Pablo está entendiendo y está orando por ellos también, para que el Señor les ayude. Aún da consejo que ayuden a estas mujeres que han combatido, que han luchado, que han peleado, que han guerreado con Él mano a mano por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. Por eso Pablo está orando por todos. Podemos, mis amados hermanos, encontrar razones para agradecer a Dios en medio de las dificultades. Y este reconocimiento nos ayudará a confiar en el plan de Dios y a vivir vidas agradecidas. Quiero
que usted me acompañe a leer un texto ahí en Primera de Corintios 1:4. Escuche lo que el apóstol Pablo nos dice. Siempre doy gracias a mi Dios por todos vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora usted comprende y entenderá que Pablo está orando por la iglesia de Corinto. Una iglesia que ha abusado de los dones. Una iglesia donde hay divisiones. Una iglesia donde un hombre está viviendo con la esposa de su padrastro. Una iglesia llena de problemas. Aún Pablo está orando por esta iglesia, porque entiende, comprende la soberanía de Dios, porque sabe que allí hay hombres y mujeres de Dios que han nacido de nuevo. Y como para Dios nada es imposible, Él da gracias a Dios. Él no vive una vida amargada. Él se deleita y agradece a Dios. Nosotros tenemos problemas, dificultad en encontrar razones de gratitud, a menos que las cosas vayan bien o esas personas tengan las cosas bien correctamente alineadas, pues Pablo en todo le daba gracias al Señor. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de adversidad, en los momentos de calor, en los momentos de invierno, en los momentos difíciles. Mis amados hermanos, ¿cómo yo puedo, en medio de las pérdidas, puedo experimentar el gozo? Tú y yo podemos experimentar gozo y gratitud cuando entendemos que los tiempos están en las manos de Dios, del Dios soberano. Pablo tenía una actitud de gratitud continuamente hacia Dios por lo que él estaba haciendo en las iglesias, en las personas y en su propia vida. Usted no ve al apóstol Pablo quejándose. En segundo lugar, Pablo pide con gozo en cada una de sus oraciones. Pablo está pidiendo por esta iglesia, por estos hermanos, y lo hace con gozo, con alegría. Y mire lo que dice: doy gracias, ahí mismo nuevamente el versículo 3, a Dios siempre, siempre. Lo hace continuamente, lo hace una y otra vez. Cada vez que se acuerda de ello, cuando ora, lo primero que hace es expresar esa gratitud con gozo. Sus oraciones están llenas, están repletas, rebosantes de gratitud. Y sabe, mis amados hermanos, que el gozo y la gratitud son distintivos de la madurez espiritual de un cristiano. Es alguien que ha crecido, alguien que ha aprendido a dar gracias a Dios con gozo en todo momento. Él ora continuamente.
Y el orar continuamente es otro distintivo de su madurez. Él está orando siempre. Orar con gozo es un distintivo del cristiano. Ahora, yo pudiera orar mucho, con mucha frecuencia, y no ser una persona madura espiritual. Ejemplo, los fariseos, ellos oraban mucho. Pero cuando oro siempre con gozo en Cristo, es un distintivo de mi madurez, porque muestra que estamos saliendo de nuestro mundo egocéntricos y estamos orando por los demás. Oramos por los demás por su ministerio. Oramos por los demás para que les vaya bien. No importa si estás en otra iglesia, no importa si estás en otra congregación, no importa si estás desarrollando un ministerio paralelo al mío, el mío no es tan floreciente, pero yo debo orar por ti porque tu ministerio está floreciendo y está creciendo y debes orar con gratitud, lleno de gozo. Eso es muestra de una madurez. Pablo oraba con gozo. Él se olvidaba de sus propias necesidades y se enfocaba en los demás. Oraba por todos, no por los que le caían bien, o por los que le daban, o por los que lo invitaban a sus casas. No. Déjeme decirle que él lo hacía sin excepción de personas. Él no decía voy a orar por fulano y fulano, no. Él oraba por todos, mis amados hermanos. Y repito, lo hacía con gozo. El gozo es un fruto de la gratitud. Vamos a leer ahí en Filipenses 4, él nos da un consejo a nosotros, a la iglesia también de Filipos. Dice así la palabra del Señor, del versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en toda meditación, oración y súplica y acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El gozo es un fruto de la gratitud. Y cuando tú y yo oramos con gozo y con gratitud, confiando en el Dios soberano, en el Dios que todo lo controla, en el Dios que nos has dicho, en mis manos están tus tiempos, usted puede orar y confiar y esperar en el Señor. No quejándose, sino llenos de gozo, mirando al Señor. Y él termina diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ese es el fruto de una oración también llena de gratitud, llena de gozo, paz. Entonces, mis amados hermanos, Pablo oraba siempre con gozo. El gozo viene
cuando compartimos en oración con los demás, cuando oramos con los demás, cuando nos rodeamos con los demás. El versículo nos sigue diciendo a nosotros de Filipenses 1, versículo 5, voy a leer. Dice así: por vuestra participación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. El gozo de Pablo viene y está relacionado a la participación de los filipenses en el Evangelio. Y como bien sabemos nosotros, esta es su pasión. Esta es la vida de Pablo. Esto es lo que a Pablo lo incentiva a vivir y a estar aún aquí en esta tierra. El compartir el Evangelio y ese gozo que él siente, porque él nos está diciendo a nosotros, la participación de los filipenses en el Evangelio. Esa palabra participación es koinonía o comunión. Y la koinonía no es un café, no es una merienda. La koinonía es una expresión de comunicación más íntima y en este contexto está produciendo un avance en el Evangelio y Pablo está dando gracias ahora por los filipenses. La manera como ellos han recibido el Evangelio, cómo ellos están viviendo el Evangelio, cómo ellos están compartiendo el Evangelio. Y esto lo llena a él de gozo, de alegría. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Hablar del Evangelio es hablar de su persona, es hablar de su obra, es predicar al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia, rivalidad, pero también otros lo hacen de buena gana. Esto lo hacen por amor, sabiendo que me he sido designado para la defensa del Evangelio. Leo hasta el 18. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, que de todas maneras, ya sea por fingimiento o por verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Gloria sea al Señor. Ahora, recordemos que le está hablando a la iglesia de Filipos. Y recuerde que él está orando por todos. Él se regocija porque al fin de todo se está predicando a Cristo. Dios tiene el control de los que lo hacen por rivalidad, de los que lo hacen por envidia, pero también tiene el control de aquellos que lo hacen con pasión para darle gloria y honra a nuestro Dios. El Evangelio es su gozo, es su pasión. Así el gozo de Pablo en la oración está motivada por esa participación de los filipenses en el avance del Evangelio. La participación de Pablo se refleja en sus oraciones y en la proclamación del Evangelio. Mis amados hermanos, Pablo está orando por todos. Pablo está orando con gozo. Pablo está orando con gratitud. Y podemos decir, este es el hombre de oración que nosotros
encontramos en la palabra. Un hombre de oración, un hombre que ama, un hombre que se preocupa por los demás. Pero sabe, mis amados hermanos, como les decía, esta comunión, esta relación que la iglesia de Filipo tiene con el apóstol Pablo es algo extraordinario. La iglesia de Filipos oraba por Pablo. ¿Entendemos eso? No solamente Pablo ha orado por ello, sino que la iglesia de Filipo ahora está orando y ha orado por Pablo. Dice el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La iglesia de Filipo ora por el apóstol Pablo. Y él está confiando, él está esperando que a través de esas oraciones, él está encarcelado. Él espera, si es la voluntad de Dios, ser liberado. Él saldrá. Pero también, mis amados hermanos, qué bueno es cuando uno tiene comunión, cuando hay esa coinonía, cuando hay esa relación, cuando vamos todos hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que el apóstol Pablo también va a recibir algo. Porque la iglesia de Filipo ha orado por él, pero la iglesia de Filipos sufrió con Pablo. Alabado sea el Señor. Exaltado sea su nombre. Dice así, porque aún a Tesalónica enviaste dádiva más de una vez para mis necesidades. Alabado sea nuestro Dios. Esta es la iglesia que Pablo tiene en el corazón, pero también es la iglesia que tiene a Pablo ahora en su corazón. Pablo en el corazón de ellos y ellos en el corazón de Pablo han enviado para sus necesidades. Él está sufriendo, él está pasando momentos difíciles. Y esta es la iglesia que se acuerda de su pastor, que se acuerda que fueron alimentados con la palabra, que se acuerda y que están llenos también de gratitud y que Él desde una prisión les está motivando a que se regocijen, a que vivan la vida en el Evangelio como es digna del Señor, lleno de gratitud, dando buen testimonio, compartiendo la palabra. Leamos el versículo ahora 14. Él dice, Pablo va a reafirmar ahora, versículo 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. ¿Cómo estaba el apóstol? Sufriendo. La iglesia ha sufrido con Pablo. Pero también la iglesia de Filipo suplió a Pablo. Allí en Tesalónica le envió, que fue el versículo que leímos, porque aún en Tesalónica me enviaste para mis necesidades. Mis amados hermanos, uno puede observar este mutuo gozo y gratitud
entre la iglesia de Filipo, que se identifica con la causa de Cristo, la iglesia de Filipo, que se identifica con el Evangelio. Pero sabes que no solamente debería ser la iglesia de Filipo, debería ser la iglesia a donde la que tú te estás congregando hoy. Debías sentir esta gratitud y este gozo. Podemos aprender mucho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que la comunión con otros creyentes produciría un pueblo agradecido y lleno de oración y de gozo. Pregunto, ¿de qué manera tus oraciones por aquellos a quienes Dios ha puesto a tu lado en la participación del Evangelio reflejan las oraciones tuyas? Tú y yo deberíamos dar gracias a Dios siempre por los hermanos que están en nuestra congregación, que están a tu alrededor. Por aquel que no te cae bien, por aquel que posiblemente critica, por aquel que juzga o señala o se queja. Deberías darle gracias al Señor, gracias por tenerlo en esta congregación. Porque eso es un motivo de gratitud y de oración, de ruego, para que el Señor siga trabajando no en él, sino en mí. Tú y yo debemos dar gracias a Dios por cada servidor, por cada hombre que sirve. Deberías dar gracias por tu pastor cada día y siempre. ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por los líderes que Dios ha puesto en la congregación? ¿Estás orando cuando al líder no le está yendo bien? Cuando el líder ha tropezado o ha caído. Deberías orar con gratitud, con gozo. Deberías orar cuando las cosas salen bien o cuando no salen tan bien, porque Dios así lo ha determinado. Mis amados hermanos, cuando llevamos nuestras situaciones y necesidades, triunfo ante el trono de la gracia, podemos ver al Señor obrando, podemos ver a un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad para con todas las personas. La comunión nos produce gozo, alegría y gratitud. Dios añada bendición una vez más a su palabra. Muchas gracias, mis amados hermanos.